por estar aí. Imos ter esta segunda sesión na que contamos con Remedios Zafra. Agradecemoslle moito que puidera estar aquí porque anda como varias das persoas que aceptaron tuveron que mudar cuestións da xenda para acompañarnos, por tanto, o noso agradecemento en nome do Consello e eu tamén personalmente quero trasladarlo. Ela é profesora universitaria e científica titular do CSIC, no seu Instituto de Filosofía. Ten moitos recoñecementos, eu non vou facer referencia a todos, pero sí me gustaría a ese Premio Jovellanos, que dos últimos, igual que o de Anagrama, é dicir, varios premios e recoñecementos. Ten unha obra moi interesante e moitas reflexións alrededor, precisamente, desta época da posverdade e, por tanto, de cuestións que nos fan reflexionar sobre o espacio no que estamos, sobre o momento no que vivimos e as consecuencias de moitos dos aspectos que antes se plasmaron nesa primeira intervención. Por tanto, sin máis, eu doulle a palabra para que teña a súa intervención, que seguro nos ilustrará alrededor do que pretendemos que pensar desde Galicia sobre estas cuestións. Cuando quieras. Gracias. Muchísimas gracias, José. Muchas gracias a las personas que nos acompañáis esta mañana y bueno, a la organización. Estoy encantada de haber tenido oportunidad de dar forma a algo que vengo trabajando en los últimos años y de lo que he escrito. De hecho, tanto en El entusiasmo, en Frágiles y en El bucle invisible, en mis 3 últimos ensayos, este concepto de la posverdad aparece directa o indirectamente y aparece porque yo siempre lo he considerado una palabra de época, una de esas palabras que nos permite entender mejor la época. Decía el artista Joseph Beuys que hay algunas de esas palabras que ponemos sobre la mesa y que si elegimos bien esas palabras podemos llegar a entender la complejidad y la dificultad del presente, la complejidad y la dificultad del tiempo que habitamos. Creo que por el carácter contradictorio, a mí me parece que en una época en la que además tendemos a buscar respuestas rápidas, botones y pastillas son expresiones que yo suelo utilizar mucho como también ilustración de época en relación a cómo la impaciencia y la prisa que caracteriza nuestras vidas trabajo, nuestras rutinas cotidianas, son rápidamente respondidas por parte de la tecnología con estos 2 elementos que me parecen ilustrativos. Botones de un lado que ayudan a parar lo que perturba en tanto nos llevan a otro lugar o nos hacen cerrar, apagar, quitar lo que perturba. Y quitar lo que perturba me parece algo interesante ya como punto de partida, porque lo que perturba y que tiene que ver con un malestar, tiene que ver con el pensamiento. Y en el fondo, yo creo que toda la charla que os voy a compartir tiene que ver con la reivindicación del pensamiento lento, con la necesidad de recuperación de esos tránsitos y con la sensación de que estamos perdiendo los tránsitos entre las preguntas, entre aquello que nos genera malestar y nos incomoda y lo que nosotros pensamos sobre lo mismo, sobre esas cuestiones que nos incomodan. Botones os comentaba por un lado que a nivel tecnológico nos tranquilizan y ansiolíticos, esa otra tecnología que también quita lo que perturba. Pienso que botones y ansiolíticos responden o conversan con posverdad como palabra de época. Y quería también, para comenzar, situar, al menos para que tengáis un contexto en el que acotar estas reflexiones que quiero compartir con vosotros, que los libros en los que voy a apoyarme para esta conferencia son mis 3 últimos ensayos que ya os he mencionado, El entusiasmo, Frágiles y El bucle invisible.
libros de los que han dicho que tratan de todo aquello de lo que no resulta adecuado hablar cuando hablamos de cultura, cuando hablamos de trabajo cultural, de trabajo académico, de trabajo intelectual. Entiendo que la información y los trabajadores de la información están justamente en este lugar de los trabajos creativos y de los trabajos culturales, y que esa incomodidad en este caso es buscada, es alentada, y recuerdo para ello a Kafka cuando le decía a Óscar Polak, a su amigo, en sus cartas: si lo que leemos no nos perturba, ¿para qué lo leemos? Bueno, en este caso, si lo que escuchamos no nos perturba, ¿para qué escuchamos? Si no tenemos oportunidades como estas, que yo considero grandes tesoros para tener tiempos algo más extensos de cara a preguntarnos y a profundizar en los tiempos que vivimos. Bueno, este punto de partida que os decía es un punto de partida que tiene también la filosofía y la antropología como lentes que miran. Ambas, pero especialmente la antropología aparecerá en muchos momentos de esta charla, e incluso también en forma de testimonio. La manera en la que los antropólogos trabajamos es algo contrasta con la forma en la que predominante en un mundo de datos, ¿no? Nosotros, frente a la sociología de los grandes datos, los antropólogos trabajamos con lo pequeño, con los grupos pequeños, o con la entrevista al sujeto, ¿no? Con la historia de vida, con los testimonios, con los enfoques en primera persona. En este marco, y entrando ya en ese término sobre el que quiero tratar, la posverdad en la época presente y especialmente en la época de las redes, quiero comenzar comentando cómo, en un tiempo definido por la extrema disponibilidad de información y datos a través de las pantallas, la verdad se conforma como un terreno singularmente pantanoso. Como en un tiempo como este, cargado de pruebas, hechos e investigación, nuestra vida parece cada vez más sometida a la apariencia y a la precariedad de lo desechable. Ese contraste es curioso como punto de partida, porque pareciéramos vivir en un mundo donde justamente lo que tenemos es información, son datos, es la posibilidad de contrastar. Sin embargo, lo que nos encontramos es un exceso de ruido. Quiero también resaltar esta palabra que también acompaña a gran parte de mi trabajo, la palabra precariedad, porque si bien cuando hablamos de posverdad tendemos a orientar nuestra mirada a grupos de poder que instrumentalizan la información creando apariencia de verdad y dejándose llevar o manipulando determinadas emociones para conseguir determinadas audiencias y determinada manipulación informativa, afirmando que esto es uno de los enfoques que predominan cuando hablamos de posverdad y también de desinformación. No quiero perder de vista que hay otro lugar al que miramos menos y que aquí me parece interesante, y es el de la precariedad del trabajo de quienes hoy hacen información. Esos contextos de precariedad en los que la temporalidad, en los que las presiones, los plazos, las búsquedas de mayores audiencias favorecen, no de una manera premeditada, pero sí de una forma estructural, favorecen determinados contextos que también facilitan esta precariedad. Perdón, este contexto de posverdad. No obstante, precariedad y posverdad serán aquí palabras que irán de la mano. Como cuestión también introductoria, decir que cuando hablamos de
cuando hablamos de verdades, hablamos cuando hablamos de posverdad, muchas personas afirman esto que pasa hoy en día ha pasado de otras maneras en otras épocas y en otros lugares. Y efectivamente, no siempre lo que hemos creído ha tenido porque ha estado vinculado o ha estado relacionado con la verdad. Lo que hemos creído en los distintos momentos y lugares de la historia está claramente influenciado por las formas de poder de cada momento y de cada contexto. Y quizá esa anécdota o esa conversación que Lewis Carroll en Alicia, cuando hace hablar a Humpty Dumpty y a Alicia en relación al significado de las cosas, y el huevo parlante Humpty Dumpty le dice que las cosas significan lo que él quiere que signifiquen, ni más ni menos, y Alicia le interpela y le dice ¿cómo va a ser que las cosas significan lo que tú dices? Y él responde esa frase que se repite casi como si fuera totémica cuando hablamos de posverdad. La cuestión no es si yo puedo hacerlo, no, la cuestión es quién va a ser el amo. Esa pregunta por quién va a ser el amo, quién tiene el poder, si el poder está en un contexto o en otro contexto, nos permite también identificar los predominios y las formas de legitimación de distintas formas de verdad. Pero algo que quiero resaltar, y lo quiero resaltar porque en la última parte hablaré de propuestas y hablaré de una mirada propositiva de cómo entiendo yo que podemos enfrentarnos, que podemos relacionarnos con el contexto que estamos viviendo y con esas dificultades. Y quiero poner en conversación esas propuestas finales con esta idea y con esta pregunta: ¿por qué importa la verdad? Hay muchas razones que podríamos dar a la verdad. No solamente, y en esas respuestas no solamente estarían razones que vendrían también legitimadas porque la verdad suele venir acompañada de la justicia social, la igualdad y la ciencia, sino que también tenemos experiencias muy concretas. La búsqueda de la verdad ha protagonizado las transformaciones más importantes de la historia occidental, de forma que los mayores logros de igualdad y libertad de la humanidad se han conseguido en aquellos momentos de búsquedas de la verdad a través de la razón y el pensamiento. La educación, el conocimiento y especialmente la ciencia han estado en ese lugar de la búsqueda y curiosidad que nos han permitido avanzar y saber sobre nosotros, sobre el mundo que habitamos, construirlo y mejorarlo de manera racional y colectiva. Enfatizo, colectiva. Otro asunto a tener en cuenta desde un contexto como el contemporáneo, en el que se promueven las formas especialmente individualistas bajo esos enfoques propios del tecnocapitalismo. Por tanto, si vemos que son en esos momentos en los que la verdad ha sido el motor de una ilustración, los que han acompañado los momentos de mayores logros de igualdad y de justicia social, ¿cómo no movernos hacia ella? ¿Cómo no movilizarnos hacia ella? La verdad ayuda a la justicia y a la justicia social y a la igualdad, y es, por tanto, una motivación para intentar entender los contextos que la favorezcan. Continúo con un cierto alejamiento para ponernos en situación, para abordar la época contemporánea, para que la posverdad sea puerta de entrada a esa reflexión sobre la época. Nos vamos a centrar en la cultura de redes. Y en esa cultura de redes quisiera que comenzáramos pensando en una cultura donde excesiva en datos, en información, en imágenes, y donde lo emocional es una fuerza predominante. He traído estas imágenes porque me parecen
sugerentes de la idea que quiero compartir. Estas imágenes que circularon en varios medios hace unos 10 años, que circularon descontextualizadas durante muchos meses y como pie de foto aparecían, la foto parecía ilustrar la imagen de una niña de Gaza que tapaba los ojos a su muñeca para que su muñeca no sufriera por el dolor de la guerra. Esa construcción a partir de una imagen que en este caso tiene los ojos y la manipulación de los ojos como, digamos, como punto central. El fotógrafo claramente contextualizó la imagen y cuando la imagen fue contextualizada vimos que no se trataba de una niña de Gaza, sino de una niña, creo recordar, turca, aunque no una niña turca, que no tapaba los ojos para que la muñeca no sufriera, sino que tapaba los ojos para que el fotógrafo no viera que tenía los ojos desviados. Es decir, en este caso no es tanto ese interés por no ver el afuera, sino por no ser visto uno mismo o algo que forma parte de uno mismo, como en este caso la muñeca. Esta frase de Virginia Woolf sobre lo que realmente nos moviliza en la vida me parece que guarda relación con esta idea. Dice Virginia Woolf, no son las catástrofes, los asesinatos, las muertes, las enfermedades las que nos envejecen y nos matan. Es más bien la manera en la que los demás nos miran y ríen y suben las escalerillas del autobús. Os comparto esta frase y os comparto esta escena porque aluden a algo que se ha convertido en normalizado en la cultura red, y es la conversión del sujeto en producto, la conversión del sujeto en punto de entrada a las redes que están protagonizadas por nosotros mismos. Esa preocupación no tanto por los otros, sino por lo que los otros puedan decir o de lo que nosotros mostramos o de lo que nosotros somos, nos habla de un contexto de predominante individualismo en las formas de hacer y de una cierta exposición vanidosa o que consiente ser pagadas con el capital simbólico que supone la visibilización y la vanidad que esto conlleva. Por otro lado, el contexto de la cultura de redes de la que vamos a hablar, en la que me gustaría contextualizar la posverdad, es un contexto singular también por cómo ha transformado los marcos de fantasía. Esta imagen muy sencilla que veis tiene que ver con una escena real, una escena en la que un niño de unos pocos años movía sus dedos pulgar e índice en el asiento de atrás de un coche y lo hacía cuando el coche estaba parado y estábamos cerca de ovejas y cabras y vacas que había por los alrededores. El niño movía sus dedos pulgar e índice porque quería ampliar la imagen de una vaca que había al otro lado. Esta imagen que seguro que tenéis muchas referencias similares en vuestra vida real, de escenas en las que veis cómo los niños ya muy pequeños interiorizan lo que hacen en la pantalla, en la tablet, en el smartphone, y convierten cualquier marco de fantasía, lo convierten en un marco potencialmente manipulable, es a mi modo de ver ilustrativo de esa confluencia. Porque tendemos, al haber normalizado que la mayor parte de nuestra vida transcurre en marcos de fantasía donde converge lo real, lo simbólico, lo representado y lo imaginario, allí donde vamos parecemos demandar superficies que nos permitan manipular aquello que estamos viendo. Allí donde hay un marco, y quienes hemos jugado en la época pre-internet con esos
marcos de cartón que hacían de televisión, ¿no? Perdón, que hacían de televisor y fingíamos ser otros, teníamos muy claro, ahora somos, ahora no somos. Pero ¿qué ocurre cuando esos espacios, cuando esas escenas de verdad, de mentira, de pseudoverdades confluyen y cuando no tenemos un contexto claro en el propio marco, o cuando las condiciones en las que accedemos a esa información o a esas imágenes son condiciones que no propician un detenernos a entender, un tiempo necesario para dar sentido a lo que estamos viendo. Bajo esta introducción que quiero compartir los tres, bueno, cuando menos tres espacios, tres líneas de investigación que en los últimos 10 años he ido desarrollando para ponerlas en conversación con esta idea de posverdad. Son cambios que a mi modo de ver favorecerían la posverdad en la cultura de redes y que tienen que ver con cómo Internet ha convertido esferas antes claramente diferenciadas en esferas que hoy erosionan, interseccionan, confluyen. En antropología se llama mucho la atención sobre la similitud de estos términos que aluden a esas intersecciones o a esas erosiones como definición de nuevos paradigmas antropológicos. En mi trabajo yo he abordado la intersección de las esferas de producción, recepción y circulación, que como tal no creo que sea un cambio que favorezca la posverdad, pero sí lo favorecen las lógicas de valor acumulativo basadas en el exceso y en la celeridad competitiva que se derivan de esa posibilidad de intersección en las pantallas. En segundo lugar, os quiero compartir algunas ideas sobre las confluencias de los espacios de presentación y representación y la primacía de la apariencia y el yo producto como también contexto idóneo para la posverdad. Y en último lugar, de la erosión de esferas público y privada y de la puesta en crisis de algo esencial para el sujeto, la intimidad y la ciudadanía. Intimidad y ciudadanía puestas en crisis bajo la prevalencia de esferas público-privadas en las que el sujeto, como os comentaba, se convierte en producto y donde es fácil caer en la polarización que acompaña esas formas de posverdad. Comenzamos con esta primera idea que vosotros, que la mayoría venís, entiendo, del mundo de la información y la cultura, pero entiendo que la mayoría del mundo de la información seguro que tenéis como ese érase una vez, ¿no? Ese érase una vez cuando surgió Internet, cuando nació Internet, y todos tenemos muy claro que cuando nació Internet y cuando empezó a socializarse Internet en los años 90, las primeras lecturas que nos llegaban eran lecturas cargadas de poder de democratización. O sea, el cambio de que unos pocos comunicaran a muchos, a que muchos comunicáramos entre muchos, ese cambio de formas jerarquizadas hacia formas horizontalizadas fue absolutamente estimulante para quienes pensaban que Internet podía ser una herramienta que ayudara a una mejor democratización, a una mayor democratización del conocimiento. Sin embargo, esa horizontalización, esa posibilidad de que todos produjéramos y todos llegáramos a todos, tuvo también esa contralectura o esa lectura crítica de que cuando todo el mundo habla no siempre se escucha y cuando todo el mundo habla es fácil que se genere ruido. La conversión de información en ruido en un contexto en el que las voces predominan y en un contexto en el que rápidamente empezamos a ver cómo esa posibilidad no solamente de mayor democratización a través de las redes, sino posibilidad de creación de espacio público a través de la red era distorsionada cuando en torno al año 2002 perdimos la oportunidad de crear verdadero espacio público en Internet y vimos
yo creo que con demasiada aceptación, que las redes estaban, o sea, que eso que llamábamos Internet iba a ser territorializado, dominado mayoritariamente por empresas, por industrias digitales. En ese contexto en el que el mercado empezó a infiltrarse en prácticamente todos los espacios de socialización, el contexto claramente es un contexto que cambió. Y en ese contexto dominado especialmente por el mercado, caracterizado por gran volumen de información y datos, hay dos categorías que a mí me han interesado investigar y que lo hago en un caso a partir de la obra de Paul Virilio y por otra parte a partir de Pierre Bourdieu, que tienen que ver con la aceleración y el exceso. En primer lugar, el exceso puede tener lecturas sumamente positivas cuando hablamos de lograr más, de llegar antes, la cantidad no tiene por qué tener una lectura en ese sentido peyorativa, pero es muy interesante ver cómo en los años 90 Paul Virilio, que como sabéis tendía a ver no solamente el poder del barco, sino a indagar en las posibilidades de naufragio y, por tanto, a promover también lecturas críticas, lanzó esta idea de que el exceso era la nueva forma de censura en Internet. Esta idea que, para quienes hemos trabajado más desde lo visual y desde el estudio de las nuevas lógicas de valor que predominan en Internet, lógicas escópicas, lógicas dominadas por los ojos y que equiparan lo más visto a lo más valioso, los ojos como nueva moneda, nos permiten hacer una analogía de esta idea de Paul Virilio y observar igualmente cómo el exceso no solamente puede operar como forma de censura, sino como forma de ceguera. Esa ceguera que es muy peculiar porque parece que lo tenemos todo y sin embargo nos cuesta enfocar. Es como cuando todo está muy iluminado y en ese sentido no pocos autores reivindican la necesidad de la sombra o la necesidad del contraluz, la necesidad del foco para enfrentarnos a ese exceso. Las respuestas que encontramos al exceso vinieron claramente de las propias industrias digitales que nos ayudaban a poner orden en aquel exceso, en aquel exceso cuando se convertía en saturación. De ese uso, digamos, de esas formas de orden propuestas por las industrias digitales hablaremos en un momentito. La segunda idea que os quería compartir tiene que ver con la velocidad o con la aceleración. La aceleración que puede tener también lecturas muy positivas cuando hablamos del progreso, y que pueden ilustrar, que pueden tener esas múltiples lecturas que nos hablen de cuestiones positivas, tiene esa lectura claramente negativa que lo vincula también a la precariedad, cuando hablamos de una primacía alentada en el contexto de Internet respecto a esas formas aceleradas. El refuerzo de emociones e ideas preconcebidas es algo que se favorece en contextos donde predominan lógicas de celeridad, bajo lógicas bajo la idea de que no puede haber pensamiento, no puede haber parada reflexiva o no puede haber pensamiento sin tiempo para ello. Esta idea es una idea que desarrolló Pierre Bourdieu al afirmar justamente esto. No hay pensamiento sin tiempo para pensar, y sin tiempo para pensar las ideas que es más fácil manejar son las que se apoyan no solamente en ideas preconcebidas y en emociones, sino todo aquello que ya estaba en nosotros.
por lo que cabe pensar que las ideas conservadoras y los enfoques conservadores se verán beneficiados de esas lógicas de celeridad. La vida rápida solo puede pertenecer al to like. El like en esa emoción rápida es fácil para encajar con esta lógica, la impresión como rutina entre la velocidad y el exceso. Lo más visto, por tanto, como lo más valioso, nos habla de esa primacía de una forma de valor que autores como Byung-Chul Han lo resumen en la primacía del valor acumulativo, acumular números bien en forma de likes, en forma de seguidores, acumular audiencias. Son lógicas que nos resultan familiares cuando hablamos también de la lógica del espectáculo y de las audiencias que han dominado la teoría de los medios. La hegemonía del valor acumulativo frente a otro tipo de valor, como el narrativo, que tiene que ver con esas otras ciencias, saberes, conocimientos, como la filosofía, como la ética, como las humanidades, todos esos conocimientos que justamente en los últimos tiempos han sido denostados, porque son lentos, no caen fácilmente en esas lógicas de la celeridad que favorece la operacionalización y la conversión en datos. Por tanto, se dificultan esas lógicas narrativas y se dificulta el papel de las humanidades. Y ahí tenemos un primer elemento en riesgo, el riesgo de la ética y del pensamiento lento. Lógicas sostenidas en la aceleración, la caducidad de lo fácilmente sustituible y la operacionalización de lo que primero es fácilmente cuantificable y en segundo lugar, es fácilmente convertible en datos. En este sentido, la velocidad tiene buena fama. En una sociedad de mercado que recompensa la rapidez con likes y evaluaciones positivas y que acostumbra a bajar la ansiedad a golpe de botón o de ansiolítico y sin tolerar la espera. Sin embargo, la velocidad es también la cara de la precariedad y de la posverdad, del predominio de lo descartable desde el consumo acelerado de información. Una información a la que se accede más como imagen que como texto, más como impresión o como surfeado que como lectura pausada o reflexión tranquila. Aquí yo creo que podemos extraer una idea también interesante sobre cómo la información pasa a ser desinformación, no solamente por las formas en las que se hace, sino también por las formas en las que se percibe. La información bajo presiones de saturación, la información textual tiende a ser vista más como imagen que como texto. Esta es una idea que desarrolla la teórica Marisa Olson, que utiliza el término surfear para referirnos a la manera en la que accedemos a la información cuando estamos en Internet y en las redes, buscando impresiones, titulares, elementos que extraer al vuelo, resaltados, que nos faciliten pasar por más información, ver más en menos tiempo, dificultando esas otras formas de profundizar en la información adentrándonos en el charco. Es decir, se favorece la impresión del mojarse los dedos, pero no tanto la de sumergirse en el charco. Como riesgo también en la apariencia de verdad, se dificulta o pone en crisis todo aquello que requiere tiempo para profundizar y garantizar verdad, justicia, filosofía, ética, trabajo científico, información contrastada. En su lugar se sustituye por formas precarias y por trabajos precarios que sin garantías y sin tiempo precarizan también su trabajo, limitándose en una apariencia de verdad. Enfatizo y resalto esta idea porque creo que sostener esta forma de información predominante, a la que podríamos denominar una suerte de información precaria, en trabajos precarios, y digo trabajos precarios desde lo laboral y económico, pero serían también trabajos precarios que generan obra precaria,
Porque cuando hacemos las cosas con pocos sueldos, sin la garantía de si mañana vamos a estar contratados o vamos a estar en otro medio, sometidos a los plazos urgentes, sin tener tiempo de haber leído aquello de lo que hablamos o de obtener información, esos contextos de precariedad en el trabajo favorecen también producciones precarias. Producciones precarias donde la forma de valor es fácilmente diferenciable. La precariedad del valor se da en la cantidad, en el conseguir audiencia, conseguir likes o en el entregar mucho, es decir, en una productividad, alta productividad o en una alta audiencia y respuesta cuantificada. Pero claramente el placer de esa forma de trabajo precario, es un placer que se obtiene del resoplido, diría. Seguro que lo habéis experimentado. Ese resoplido del ¡uf! Por fin he terminado, por fin he entregado. Y esto es, a mí me parece esencial porque habla de las formas de desafección de los trabajadores con lo que hacemos. Pasa en la información, pasa en el periodismo, pasa en el trabajo cultural y pasa en todos aquellos trabajos mediados por tecnología, que crece el desafecto, el desapego con lo que hacemos. Nosotros recopilando testimonios también para un proyecto sobre precariedad y salud mental que estamos haciendo con el Ministerio, nos parecía del todo sorprendente encontrar testimonios que os llamarían mucho la atención sobre esta idea en contextos de investigación, en contextos académicos, donde investigadores, profesores, artistas, considerados cuando hablamos de precariedad como la precariedad de los privilegiados, porque tienen un trabajo y tienen además un trabajo que vienen de la vocación, os sorprendería ver el desapego que se genera cuando, con el predominio de este tipo de lógicas de aceleración, velocidad, caducidad, que normalmente vienen acompañadas de mayor autogestión, mayor burocratización y, por tanto, una inmersión, una suerte de vidas-trabajo en las que se dificultan los tiempos para pensar las cosas, los tiempos para extrañarnos y para sorprendernos. Frente a ese placer del resoplido, del terminar por fin, el placer en la no precariedad es el placer que viene del valor en la verdad y en el sentido, un placer que también se materializa, en este caso, en el proceso. En este contexto, cómo manejarse entre la celeridad y el exceso, creo que es interesante observar cómo algo que ha hecho la filosofía y el arte desde los años 90 en relación a la verdad. En estos años, gran parte de las obras creativas y de las obras teóricas se dedicaban no ya a hacer, creo que lo pongo aquí, arte y filosofía no se ven movilizados por la necesidad de acotar una determinada verdad, sino hacer pensativas las formas en que cada época asienta determinadas verdades. Cuando se habla de la inutilidad de las humanidades o de la inutilidad del arte, pasamos por alto este grandísimo poder que tiene el arte y el pensamiento. El arte y el pensamiento contemporáneos no se caracterizan por promover determinadas formas de verdad, sino por hacer pensativos, crear condiciones para pensar las formas en que cada época alienta determinadas verdades. Va muy en sintonía con cómo la práctica artística se hace eco de que los marcos de fantasía vienen mediados por una serie de lentes tecnológicas, algorítmicas, que nos permiten visibilizar mundo, pero que se invisibilizan como lente. Es en gran medida a ese esfuerzo de visibilizar las lentes que hoy en día
son lentes opacas, lentes que están detrás, las lentes algorítmicas o lentes que se desdibujan. Es ese esfuerzo al que se han dedicado artistas. Bueno, aquí os he traído obras como Variaciones Google, de un artista que recrea, que hace distintas apropiaciones del buscador Google, manipulando la búsqueda y haciendo que las búsquedas que los resultados estén manipulados a partir de una programación con la que modifica el buscador. Pues todo aquello que buscamos es leído, por ejemplo, solamente con AES, o sea, cambia todas las vocales y distorsiona la forma en la que lo vemos, convierte el resultado de búsquedas no en un repositorio de información, sino que con un JavaScript permite que esa pantalla se convierta en una suerte de fluido y podemos ver cómo esa superficie se hace casi líquida, dificultándonos leer y pulsar la información, o directamente permite visibilizar lo no visibilizado. Por ejemplo, con el buscador de Google Maps, lo que hace es que allí donde se introducen datos, él para buscar una ubicación en un mapa, por ejemplo, esta obra de Google Variaciones lo que nos hace es visibilizar dónde está Google en ese mapa. Es decir, dónde están las oficinas de Google en Santiago de Compostela o dónde están los coches de Google en el contexto en el que estamos mirando. Lo que hace es visibilizar la lente, visibilizar la lente que mira, hacerla pensativa. Así como otros muchísimos proyectos que en los años 90 y en los años 2000 se han orientado justamente a hacer pensativos los buscadores, los navegadores, esas lentes que hemos normalizado en nuestro día a día. En esta misma línea, la cultura algorítmica que opera como lente tiene también un papel importante cuando hablamos de posverdad. Quisiera apuntar solamente algunas ideas extraídas del trabajo de la científica de datos Cathy O'Neil, que llama la atención sobre cómo no se trataría de presuponer que en los algoritmos hay una intencionalidad maligna o que, por ejemplo, en los periodistas hay una intencionalidad de desinformar. Se trata, en ambos casos, de observar una serie de rutinas, una serie de sesgos que están tanto en muchos trabajadores como en muchas dinámicas. Y tal como plantea Cathy O'Neil, ella propone identificar esos lastres que en el caso de la cultura algorítmica ella pone el acento en estos tres elementos, en la escala, en la homogeneidad y en la opacidad. En relación a la escala, cabe pensar que los algoritmos, esa lente que nos permite ver pero que no es vista, actúa no ya a nivel local, actúa a nivel global y, por tanto, la afectación de lo que consigue cuando hablamos de posverdad es una afectación que tiene que ver con consecuencias también a nivel global. Cuando hablamos de opacidad, hablamos de una opacidad que marca también un punto de inflexión respecto a la transparencia que predominaba en los años 90, en la que quienes hacíamos, si venís de la información, muchas y muchos de vosotros habréis hecho páginas web en los 90, en los que era muy fácil ir al código que estaba detrás de lo que veíamos. Veíamos una información maquetada, imagen, vídeo, texto, pero sabíamos que detrás había un código y podíamos verlo, y que si cambiábamos determinadas cosas había determinada repercusión en lo que veíamos. Pero hubo un momento en el que ya no podíamos entrar, en el que esa transparencia ya no era tal. Las aplicaciones, las lentes algorítmicas que hoy en día se normalizan en nuestro día a día son casi todas ellas opacas porque son el tesoro de la empresa y, por tanto, tienen un valor también de mercado. Sin embargo, la propuesta de los movimientos, tanto activistas como de los movimientos que exigen una necesaria infiltración ética y posicionamiento ético en estas empresas hace ver la necesidad de
hacer de pasar una suerte de observación crítica de las formas en las que los algoritmos se configuran, se programan y de los distintos sesgos que pueden promover. Quizá la idea más clara en este ámbito sería observar cómo los algoritmos, en tanto se construyen sobre datos, se apoyan en datos masivos sobre lo que ya ha pasado, pero no se limitan solamente a informar o a describir sobre lo que ya ha pasado, sino que tienen un poder también muy explícito en la anticipación, tienen ese poder de anticipar, propio del poder también estadístico, que es un poder de anticipación que tiene algo de performativo, en tanto contribuye también a favorecer determinados itinerarios, determinadas orientaciones. En relación a la homogeneidad que facilita la operacionalización de datos y la celeridad competitiva en el marco neoliberal, es una idea que a mí me resulta especialmente interesante y en el bucle invisible la desarrollo con más profundidad, aplicada no solamente a la información, sino también al cómo estamos poniendo en riesgo la diversidad cuando nos sostenemos sobre estas formas de homogeneidad propias de la cultura algorítmica. Y utilizo un ejemplo que me vais a permitir que lo retome en ese libro porque me parece también ilustrativo. Yo vengo de una familia humilde donde mi padre es agricultor y se ha dedicado mucho tiempo al olivar. Yo siempre he visto los olivos como árboles diversos, los olivos además que son bellísimos en sus formas, en sus distintas patas. Bueno, pues en los últimos años muchos de estos olivos se están sacrificando para poner olivos jóvenes de un solo pie. Y esto se hace para que sean más productivos y para que la mecanización, para que la tecnología pueda operar más fácilmente en los olivares. Es decir, es un ejemplo de cómo homogeneizando esos campos de olivares conseguimos una mayor rentabilidad, pero en este caso a costa de sacrificar esa diversidad. En relación a la transparencia, la transparencia tiene que ver con el favorecimiento de sesgos bajo el espejismo de neutralidad proyectada en la programación algorítmica. ¿Hasta qué punto contribuye a reiterar modelos y favorecer compartimentos estancos cuando hablamos de esas formas algorítmicas que pueden estar estructurando o que pueden estar sesgando la información? Creo que una respuesta a esta pregunta la da Cathy O'Neil de una manera, yo creo que también muy brillante, cuando afirma, refiriéndose al presente, pero también a lo que está por venir, cómo cada vez más los privilegiados son leídos por personas, mientras las masas son cada vez más leídas por máquinas bajo fuerzas monetarias. Este privilegio de poder tener una persona empática, asesores, psicólogos, gestores que te ayuden con tu economía, con tu salud, gestores que te ayuden con la información, que ayuden a filtrar. Esta necesidad humana de la que pueden valerse quien tiene dinero para pagar un asesor humano y empático es algo que la gran mayoría verá reducido a esos lectores y asesores de inteligencia artificial, mediados por lectores mediados por pantallas, o en muchos casos, y yo creo que todavía más que la inteligencia artificial, lo que encontramos son trabajadores precarios que actúan como máquinas. Es decir, si había en los años 80 y 90 una cierta fantasía de que con la inteligencia artificial y con la evolución tecnológica veríamos cómo las máquinas se parecerían más a los humanos, lo que de momento sí estamos viendo es cómo muchos humanos se parecen a las máquinas en sus formas de trabajo repetitivo, mecanizado y en su conversión en engranajes de producción.
En el bucle invisible, silencioso y reiteradamente, tiende a presuponer que el hijo del pobre seguirá siendo pobre, que el ladrón volverá a delinquir, que el enfermo seguirá enfermando y que quienes acumulan poder y dinero y no son objeto de estudio masivo, aquellos cuyos delitos no son incluidos en las investigaciones sobre las masas, podrán ser más libres para cometerlos porque no están igualmente expuestos a vigilancia y sospecha y siempre estarán mejor asesorados. En todo caso, en sus conflictos es altamente probable que sean atendidos por supervisores empáticos y no por máquinas. Una de las ideas que en esta bajo esta argumentación desarrollo de manera crítica en el bucle invisible es advertir sobre uno de los riesgos vinculados con la democracia y la igualdad derivados de una cultura algorítmica no ética y de una cultura algorítmica controlada exclusivamente por el capital. Esos riesgos nos hablarían de repetición de mundos, o sea, de que lo que se favorece es la repetición de mundos y, por tanto, del beneficio de mundos más conservadores. Hay una idea una reflexión de la filósofa Simone Weil que también puede ayudarnos a pensar en esto que os planteo. Decía Simone Weil, desde un punto de vista moral y en relación a las organizaciones, que las organizaciones de distinta índole pueden ser positivas, buenas, si ayudan a la igualdad elevando, no achicando. Pueden ser negativas si dificultan la igualdad, es decir, si favorecen desigualdad. Pero no podemos perder de vista que pueden ser odiosas si favorecen compartimentos estancos. Ese favorecer compartimentos estancos es uno de los riesgos que quienes están estudiando sobre inteligencia artificial más advierten en relación a las formas de relacionarnos y de construirnos bajo estas lógicas que os estoy comentando en la cultura de redes. Paso casi ya para ir terminando de manera muy breve, por las otras dos erosiones, confluencias que os quería comentar, no sin hacer referencia, para terminar, esa puesta en crisis de ese contexto dificultado para la democracia, cuando hablamos de la intersección de esferas y de la primacía de valores acumulativos. Es muy interesante ver cómo si entendemos la democracia como el gobierno de la ciudadanía informada, lo que nos estamos encontrando, especialmente en Internet, no sería tanto, y en las redes me refiero, no sería tanto una democracia, sino una oclocracia definida como gobierno de la muchedumbre en relación a esa fácil instrumentalización movida por emociones y movida por apariencias que favorecen tanto desinformación como posverdad. Para ir terminando, como os comentaba, si os quería compartir alguna idea sobre cómo la confluencia de espacios de presentación y representación y el triunfo de la apariencia en Internet guardan también relación con el triunfo con esa hegemonía de la posverdad. Desde su inicio, las redes sociales han buscado contrarrestar las dudas sobre la veracidad del mundo representado, justamente enfatizando la visibilidad y sobreexposición, reclamando acreditar la realidad con fotos y vídeos. No importa que estas imágenes sean construidas para esa foto, invirtiendo la lógica de compartir lo que he vivido por compartir lo que quiero que crean que he vivido. Esta base que está en la normalización de la exposición del sujeto y de esa forma en la que los sujetos aprenden a vivir cada vez más expuestos, archivados en las redes, sometidos permanentemente al escrutinio público, diría que a veces con vidas precarias, pero con ansiedad de famoso, tiene también mucho que ver con lo que aconteció a principios del siglo XX, porque en los años 90, cuando se hablaba de democratización de redes, desde la filosofía hubo discursos muy interesantes y muy críticos sobre el potencial emancipador que tendría Internet
para terminar con una cultura apoyada en los estereotipos, para imaginar mundos donde, en tanto el cuerpo queda aplazado tras la pantalla, podríamos construirnos de manera más emancipadora y más libre. Y en los años 90 se prodigaban todo tipo de formalizaciones, muchas de ellas basadas en la palabra. Pero curiosamente, cuando la mercantilización comenzó a tener un lugar hegemónico, ese yo deconstruido o ese yo reflexivo terminó sustituido por lo que estaban pidiendo las redes. Las redes reclamaban que el yo se acreditara con datos de realidad. Se pedían datos de realidad, datos de intimidad e imágenes que lo acreditaran, e imágenes y vídeos que acreditaran la existencia de ese sujeto. En los años 90, cuando los artistas reflexionaban también sobre todo esto, os comentaba que muchos de ellos, como en el caso de Bukowski, reflexionaban sobre cómo la confluencia de los espacios de presentación y de representación en la pantalla convertiría a todos en apropiacionistas y de hecho los netartistas ya se definían a sí mismos como hijos ideales de Duchamp, y muchas de las propuestas que se lanzaban para hacer pensativo lo que estaba por venir se basaban en apropiaciones de webs, de páginas, de proyectos, de periódicos, donde se dejaban pequeñas pistas de que era un contenido apropiado. En aquel momento era la URL que nos permitía ver esto no es real, es una copia y, por tanto, en este caso, una apropiación artística. Y en la línea que os comentaba, en ese contexto de confluencia de lo presentado y de lo representado, vemos cómo también la petición, por un lado, de datos íntimos, de información íntima, y por otro, de imagen que acredite que esa persona existe, llevó a un giro de tuerca de manipulación de esas imágenes. O sea, se presentan esas fotos, pero son fotos cada vez más postproducidas, con lo cual hay una posverdad también en esos cuerpos que hoy en día rara vez corresponden con la realidad. Los filtros se han normalizado de una manera increíble, pero no solamente los filtros que permiten velar un cuerpo, sino que en esa vuelta de tuerca hay incluso una mayor influencia de la imagen del cuerpo, la imagen idealizada, como referencia para cuerpos inconformes que buscan parecerse a esos cuerpos. En esos giros de presentación y de representación del cuerpo os quiero comentar o compartir una idea que está siendo también hipótesis en uno de los proyectos de investigación que estamos desarrollando, y que parte de la diferenciación entre presentación y representación. Fijaros, para la antropología simbólica hay algo que se repite culturalmente que tiene que ver con cómo los cuerpos perfectos, o lo que cada cultura ha considerado cuerpos perfectos, han tendido a la representación, al canon. Sin embargo, los cuerpos imperfectos, abyectos, han buscado la presentación. Cabe pensar en ferias, en circos, donde esos cuerpos que salían de la norma, que salían del canon, esos cuerpos abyectos han sido exhibidos, presentados en directo. Bajo esa analogía entre cómo en las culturas predominan formas distintas de presentar y de representar, un grupo de investigadores nos pusimos a pensar sobre cuándo los cuerpos son presentados y cuándo son representados en las redes, y encontramos también algo llamativo del predominio de formas estereotipadas que llaman la atención sobre mayores formas de desigualdad. En concreto me refiero a cómo los espacios de representación
que mayoritariamente están protagonizados protagonizados por adolescentes y jóvenes, como Instagram, están feminizados y son espacios más estetizados, orientados especialmente a la pos y a la postproducción, mientras que espacios o medios como YouTube y Twitch son espacios de la presentación, espacios del directo, espacios del sujeto que habla en primera persona, habitualmente desde un cuarto conectado, con esa credibilidad que da incluso el vengarse del exceso de impostura que advierte en otros contextos. Otra cosa peculiar, además de la masculinización y feminización de estos espacios, pese a que podemos encontrar diversidad, pero predominan estas lógicas, es que en unos se refuerza la imagen y en otros se refuerza el discurso. Y es llamativo, porque muchos pueden pensar los contextos de las redes son contextos igualitarios, pero sin embargo, en este caso vemos una clara polarización. Vemos un contraste y una convivencia polarizada, como os comentaba, de un lado la impostura de un sujeto exhibido y controlado y de otro el discurso en directo, espontáneo, en primera persona, sin autocensura, donde la audiencia renta frente a la exigencia de lo políticamente correcto, de lo políticamente correcto no comprendido, que también es uno de los hilos que nos llevan a esas formas de posverdad de los que se nutre, por ejemplo, la manosfera. Esa presión que caracteriza también las últimas décadas, esa presión de lo políticamente correcto cuando no ha sido interiorizado, cuando no ha sido compartido, cuando no se ha generado en contextos de empatía, de diálogo, hace sentir a muchas personas desplazadas de una sociedad en la que, por un lado, sienten estar perdiendo determinados privilegios y, por otro, no terminan de comprender esas imposiciones bajo esas lógicas de celeridad. Por tanto, esa idea de lo políticamente correcto no comprendido es fácilmente encauzado a los espacios, a veces del anonimato, a veces no, pero espacios del desahogo y el exabrupto visceral. Termino con la erosión de esferas pública y privada para referirme a cómo la crisis del pensamiento lento, que sería esa alteridad, ese otro de la posverdad, está apoyada en la puesta en crisis de la intimidad y la ciudadanía en los contextos de redes. Para argumentar esta idea quiero comenzar con una reflexión de Umberto Eco, que hace alusión a cómo en una entrevista le preguntaban sobre cómo se ha transformado la idea de lo privado y lo íntimo, y él llamaba la atención sobre algo que en la antropología nos interesa mucho, y es cómo la mayoría de las culturas se han caracterizado por proteger lo privado. Ha sido una característica que nos iguala a muchas culturas. Pero Eco decía, actualmente, a medida que tantos luchamos por la manera de definirnos en el mundo moderno, existe una amenaza mayor que la pérdida de privacidad. Esa amenaza de la que hablaba Eco era la pérdida de visibilidad. En nuestra sociedad hiperconectada, muchos de nosotros solo queremos que nos vean. Es decir, eso que caracterizaba a otras culturas, la protección de la intimidad y la privacidad, no solamente no caracteriza, sino que lo que se promueve, y se promueve de una manera normalizada por parte de las industrias digitales, es exponer la privacidad y la intimidad como parte de ese sujeto producto que busca adquirir también una rentabilidad en ello. Y la intimidad es esencial. A veces la igualamos a lo privado, pero si consideramos la vida pública como aquello que es abiertamente accesible a los demás, la privada como aquella que compartimos con las personas cercanas, la íntima en este caso sería aquella que nos pertenece exclusivamente a cada uno de nosotros. Esa puesta en crisis de lo que nos pertenece a cada uno de nosotros es una puesta en crisis también de la forma de construcción subjetiva que hace que el sufrimiento sea una
característica de nuestros tiempos. El sufrimiento muy unido a la salud mental. Yo creo que la salud mental no es una expresión que de pronto haya salido de una manera casual, sino que habla de las formas en las que las experiencias con las tecnologías en una cultura red nos está dificultando gestionar nuestra intimidad y nos está, sobre todo, dificultando gestionar las formas de colectividad, las formas de colectividad más emancipadoras, las formas de ciudadanía. Los colectivos son cada vez, están hilados por vínculos cada vez más ligeros. Estamos siempre tan ocupados, habitamos esta suerte de vidas-trabajo que cuando vemos a amigos, a compañeros, decimos ya nos vemos. Quizá nos veamos en algún momento, pero la prisa parece protagonizar nuestros días. Voy ya terminando en ese sentido, compartiendo cómo como consecuencia de este contexto, la falta de transiciones y la falta de gradientes sería algo que también singulariza este ámbito. Ante la dificultad social de evacuar el exceso de impostura, los sujetos pueden derivar a espacios de desahogo y anonimato donde poder salir si cabe más fortalecidos de su máscara. Para el sujeto conectado, desentrenado en decidir y acostumbrado a la impresión rápida, es fácil optar por la visión más emotiva y complaciente. ¿Y qué es lo que ocurre cuando esto pasa? Lo que ocurre es que el valor del pensamiento templado frente a esos polos que predominan, el polo de la fría pose, diríamos, y del estallido visceral, ponen en riesgo el valor del pensamiento templado, ese no polarizado, ese que requiere de pausa, de preguntarse, de extrañarse, de curiosear, de titubear, de comprender, de empatizar. Y termino pensando o proponiendo, mejor dicho, una serie de estrategias que creo que se pueden sumar a lo que ya habéis comentado en relación al contexto que vivimos y al que nos gustaría construir. Creo que para construir contextos que favorezcan la verdad necesitamos, en primer lugar, garantía de espacios de información no precaria, fiable, contrastada, mantenida por trabajadores no precarios, insisto, trabajadores no precarios. Contextos para la dialéctica argumentada, el acceso a opiniones distintas, al disentimiento y la comprensión frente al debate rápido con titulares efectistas y frente al espejismo de diversidad cuando habitamos redes que son muy homogéneas. A poco que miremos quiénes forman parte de nuestras redes, veremos que los que nos perturban e inquietan ya los hemos bloqueado y están fuera, de forma que aunque seamos muchos, normalmente somos muchos iguales. Contextos para la empatía, donde la vulnerabilidad compartida entre diversos, a diferencia de las redes, donde la mayoría son afines que retroalimentan una causa, bajo espejismo de pluralidad que hace predominar un único punto de vista. Sería recomendable y precisaríamos en ese sentido mayor protagonismo de la ciencia, diría más, de la ciencia pública y abierta. La ciencia es la mejor respuesta a la posverdad. Contextos que den protagonismo a la ciencia y ayuden a situar certezas, conocimiento y búsquedas de verdad racionales y fundamentadas. Derecho a la desconexión, a la intimidad y a la vida pública, y para ello una necesaria regulación de las redes. Con esa regulación conseguiríamos no solamente tiempos de desconexión, sino también otra forma de vivir el tiempo. Quizá en esto las culturas, y quizá la cultura gallega tiene algo que enseñar en esto, porque una cultura que ha hecho de la peregrinación y del camino una grandísima metáfora cultural, es una cultura que pone en valor el lugar de la transición, el lugar de ese tránsito reflexivo necesario. Espacio público y tecnológico no mercantilizado.
en tanto que el mercantilizado y apoyado en el capitalismo, una característica quizá la más importante del capitalismo es que prescinde de los vínculos morales entre las personas. Y por último, conciencia social e informativa desde una renovada educación que no subestime el valor de la ética, de las humanidades y del pensamiento lento. Creo que el mundo precisa con urgencia resituar e imaginar otros vínculos de confianza. Hablando de esa ética, necesita que situemos un me importas, te importo, un nos importamos. Esto habla de ética, pero habla también de colectividad política y de ciudadanía. Apoyados en la igualdad y en el conocimiento, esa esencial forma de verdad, porque toda verdad precisa tiempo. Muchas gracias por vuestra atención.